Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Aquí estamos de regreso con ustedes para iniciar y continuar el estudio bíblico que hemos estado trabajando en toda esta semana sobre la segunda venida de Cristo. Hemos platicado sobre la diferencia del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ayer iniciamos unos procesos de textos bíblicos que nos presentaban una realidad sobre el rapto como manifestación de Jesucristo. Hoy yo quiero contextualizar todo lo que hemos traído desde un aspecto teológico. Quiero contextualizarlo a los eventos del presente, incluyendo lo de la pandemia. Lógicamente quiero decirle que esto es mi opinión muy personal. Si alguien se siente que no es real o que puede ser debatible, siéntase en la confianza de mandar su comentario, hacer su pregunta. Aquí nosotros no predicamos desde una plataforma que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Al contrario, nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia, nuestro caminar y peregrinaje en la vida, conforme a la carrera pastoral, al aspecto psicológico, clínico y sobre todas las cosas, la experiencia del Espíritu, porque es muy importante. Así que repito, hoy vamos a contextualizar todo lo que hemos dicho y vamos a traer unos elementos históricos para que podamos empezar a ver si la segunda venida de Cristo tiene unos eventos que le preceden. Repito, la época de gracia, el arrebatamiento, la gran tribulación, Armagedón y después la segunda venida de Cristo. Ciertamente tenemos que ver por lo menos qué cosas preceden o qué cosas se están dando dentro del proceso del rapto de la iglesia. Que repito, el rapto de la iglesia es un evento que nadie sabe cuándo va a suceder, al igual que la segunda venida. Va a ser de una forma inmediata, como dice Primera de Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos, y que vamos a ser arrebatados, levantados, todo el creyente, todos los creyentes, que nos encontraremos en las nubes con el Señor, y allí pues vamos a ver si mañana podemos platicar un poco sobre esos detalles. Pero hoy yo quiero traer desde el contexto de Mateo 24, y yo voy a dar lectura. Si tienen sus Biblias, les invito a que busquen en su Biblia Mateo capítulo 24, y vamos a buscar desde los versos del 6 al 14. Vamos a leer cuidadosamente. Escuchen lo que la palabra del Señor dice. Mateo 24, los versos del 6 al 14. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga esto, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Interesante. Y el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos o de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin,
este será salvo. Bendita sea la palabra del Señor. Es interesante, antes de que nos entremos en el discurso de Mateo 24, es interesante que nosotros tenemos que señalar que hay dos cosas bien claves cuando vamos a hablar del rapto y los eventos que los rodean, o los detonantes que están ahí, que pueden ser señales. Recuerden que hemos venido hablando de estar pendientes, de tener señales, de ver las señales, de estar preparados. Pero es interesante que hay una situación que yo llamo, y que es una frase que yo he traído y he desarrollado, que se llama espejos históricos. Espejos históricos son eventos históricos que ocurren en diferentes etapas, en diferentes tiempos, y que son similares o parecidos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando allá el ejército alemán, los nazis, y hubo el holocausto de la liquidación de más de 6 millones de judíos. Y previo a ese momento histórico hubo otro holocausto, muchos años antes, bajo el Imperio Romano, donde sencillamente Nerón, el emperador Nerón, Tiberias y todos los demás hicieron una persecución judía, y los judíos tuvieron que, así como los judíos bajo el ejército nazi marcharon hacia las duchas de gas, asimismo tuvieron que los creyentes de la iglesia neotestamentaria marchar hacia el imperio romano, el circo romano, para ser desgarrados por los leones. Y esto es bien importante, perdonen, es bien necesario entenderlo, porque a través de la historia, a través de los años, se suscitan unos eventos que son parecidos o muy parecidos, y que nos ponen a pensar sobre los tiempos finales, sobre la segunda venida de Cristo y sobre el rapto de la iglesia. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día de la pandemia del COVID-19, ya para muchos años antes, para los años feudales, los años medievales, la peste bubónica, y cómo esa pandemia arrasó con más de 1 millón de personas. Y hoy pues tenemos un espejo histórico. Lo que yo siempre digo cuando hablo del rapto y de la segunda venida de Israel, y hablando desde el contexto de los espejos históricos, es que tenemos que ver qué evento es mundial, porque esto es bien importante. El evento tiene que ser mundial, porque no es que hubo un terremoto en Chile, o hubo el terremoto de México, y tiene que ser un evento mundial que impacte el mundo entero, como lo está haciendo el COVID-19, que es una pandemia mundial. Ese tipo de experiencia y de evento es el que nos tiene que poner a pensar sobre lo profético, sobre la escritura, porque ese tipo de evento es el que nos refleja y nos enseña las cosas que han de suceder y las cosas que acercan más el reloj de Dios para el rapto de la iglesia, y así sucesivamente los demás eventos. Tiene que ser un espejo histórico de impacto mundial. Y yo entiendo que nosotros estamos camino hacia ese espejo de impacto mundial, y que la pandemia del COVID-19 ha desatado, es como un sello que se ha levantado, que ha desatado y que por obligación nos tiene que introducir en un nuevo orden,
que es lo que muchos de mis compañeros han descrito fantásticamente, muy bien. Y es desde esa perspectiva que nosotros tenemos que pensar y ver las señales. Así que eso es lo primero en cuanto a los espejos históricos, que es una frase muy mía, y que yo entiendo que lo distintivo es cuando es un impacto mundial. Y ahí hay que estar pendiente. ¿Y qué cosas pueden suceder que crean ese impacto mundial? Una bomba atómica, una situación pandémica como la tenemos, o de pandemia que tenemos ahora, las guerras que pueden crear desatar otra experiencia mundial. Y cuando estas tienen un impacto que persiste y que se extiende, eso tiene que ser muy indicativo para la iglesia del Señor y para los creyentes que la trompeta está a punto de sonar. Esa es mi humilde opinión. Otra cosa muy importante antes de entrar en Mateo 24 es que tenemos que estar pendientes a la higuera. Es clave, es determinante, es bien importante que nosotros podamos ver qué está sucediendo en Israel, porque Israel es la higuera que nos va a corroborar y a dar señales para entender que el reloj de Dios avanza y que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos al pueblo de Israel, nosotros tenemos que ver que es bien clave que ahora mismo el respaldo ruso a Irak, a Siria y a otras naciones antisemitas, anti-israelitas, es bien determinante, porque se inicia una relación que bíblicamente, como dice la Escritura, va a culminar en Israel levantándose contra, Rusia levantándose contra Israel. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 17 y 18, encontramos como Gog y Magog. Gog, que en los tiempos de antes es lo que hoy es Moscú y Rusia. Por lo tanto, el planteamiento bíblico apocalíptico nos evidencia que se levantará esa nación contra Israel. Y cuando vemos que actualmente se siguen cimentando y se siguen fortaleciendo las relaciones entre los países y naciones antisemitistas contra el pueblo de Israel, eso nos tiene que poner a pensar y nos tiene que poner a entender que el Señor está cerca. La manifestación, el rapto de la iglesia está cerca para estar preparados. Otra cosa bien importante, cuando vemos a la higuera, que es Israel, actualmente se están incrementando una estática peligrosa entre los palestinos y los israelitas, que eso siempre ha estado así, pero que ahora, hoy en día, se agudiza más, porque se han levantado dos grupos que básicamente dominan a la Palestina, que es el Al-Talah, que es un grupo sionista, un grupo religioso, militar, que ellos lo que quieren es la liberación de Palestina. Y por ende de ahí es que vienen todos estos bombardeos, de ahí vienen todas estas situaciones de terrorismo, de contraterrorismo. Y también están los Hamas, que son otro grupo que lo que quieren es establecer un Estado islámico. Y es este tipo de grupos que hacen lo que sea para lograr sus objetivos, están siendo respaldados por otras naciones poderosas para poder eliminar al pueblo de Israel. Hace unos meses atrás, creo que antes de la pandemia, hubo unos misiles que se estaban lanzando desde Palestina, impactando ciertas áreas de Jerusalén, de Israel, y estas cosas pues incrementan la estática
que puede culminar en una guerra. Y si Israel se va en una guerra hacia el pueblo arábigo, entonces hay un conflicto serio, porque la nación de Estados Unidos, que respalda a Israel, y Rusia, que respalda ciertas naciones arábicas, sería una confrontación de implicaciones de tercera guerra mundial. Y miren, yo he sido militar y he sido entrenado en el campo de la capellanía, que no tiene nada que ver con armamentos ni con guerras, pero sí hemos podido estar en el ruedo militar, y uno se da cuenta a través de las conferencias que uno ha tomado, que si hubiera una tercera guerra mundial, no es una tercera guerra mundial que duraría mucho, porque entonces ya si entran las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, ya esto es cuestión de empujar botones y de bombas atómicas, porque no es una guerra que nadie gana. Es un conflicto que nadie gana, y eso es lo que se quiere evitar. Y los presidentes, desde Obama, buscando hacer un tratado con Irán y atómico y todas estas situaciones, cuando tenemos en Corea del Norte a Sung Yun-moon, que está haciendo prácticas de bombas atómicas y todas estas cosas, se pone en peligro, y ahí por eso yo digo que es un impacto mundial, porque si se desata una guerra de tercer nivel, de tercera guerra mundial, y entra el elemento atómico, esto es claro que esa trompeta está a punto de sonar. Porque repito, como dije ayer, y yo invito a los hermanos, a las hermanas, a que puedan ver las otras partes, las otras transmisiones que hemos dado durante estos días, pueden entender lo que estamos diciendo aquí. Así que eso es bien importante. Y encima de eso, si seguimos viendo la higuera, tenemos que hay unos conflictos políticos como nunca antes vistos. El presidente de Israel, Netanyahu, con su colaborador Gantz, están siendo investigados por corrupción, y esto pues debilita el sistema israelita, debilita la política israelita, y sobre todo la desconfianza de quiénes serán los posibles líderes o futuros líderes del pueblo de Israel, y qué asociación puedan tener con Israel, con Estados Unidos, está por verse. Y esos son detonantes que pueden traer grandes complicaciones, y pueden traer grandes retos que se quieren evitar, que serían de gran impacto mundial. Y por eso, perdonen, pero he querido traer todo esto para que ustedes vean cómo nosotros nos estamos moviendo como iglesia del Señor, como iglesia del Señor. Mateo 24 claramente nos dice que van a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres. O sea, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Y hay que estar pendiente para ver qué dice la palabra. Y la palabra lo está diciendo claro. Mira, estos son principios de dolores, pero de principios a dolores a una gran tribulación es un paso bien corto. Y solo en el reloj de Dios, solo en el tiempo de Dios, solo en la voluntad de Dios, es que nosotros podemos afrontar todas estas cosas que dice Mateo 6:24, del 6 al 14, porque claramente el Señor no está ajeno, y el Señor Jesucristo estaba claro de los espejos históricos, porque cuando analizamos Mateo 24, allí el teólogo de Mateo está hablando de la persecución, porque en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida, martirizada por los romanos, y por eso dice que iban a haber gente que aborrecen, hermanos que se entregan unos a otros, personas que las perseguirán. Está hablando de un momento histórico actual, de ese presente, pero es un espejo histórico
a lo que puede pasar hoy y lo que está pasando hoy, y que tiene un gran impacto mundial. Así que estas son las cosas interesantes cuando nosotros vemos la pandemia del COVID-19 y el impacto mundial que ha tenido. Una de las cosas que yo creo que tenemos que observar y meditar fuertemente es el efecto en la iglesia. Vamos a la iglesia. El efecto en la iglesia. Lógicamente, en Puerto Rico hemos tenido hoy la conferencia de prensa de la gobernadora y cómo ella ahora desde mayo 26 o 25 empieza la otra fase del proceso de apertura de ciertos negocios para la libertad y la libertad de compra, de movilizarse la gente, de ir a ciertos sitios, siempre y cuando teniendo precaución y tomando todas las medidas de seguridad y de salud sanitaria, siempre con su mascarilla, etcétera. Pero lo interesante, lo que a mí me parece que nosotros tenemos que poner atención es el efecto en la iglesia. Porque a mí me parece que, y esta es mi opinión muy personal, que la iglesia tiene que tener una mejor respuesta a este proceso de adaptación. Yo no estoy diciendo que no se tomen las medidas sanitarias y que no se tomen las medidas para prevenir la contaminación. Pero a mí me parece que tenemos que ser un poco más creativos, porque empezar a dejar a unos entrar y a otros no, empezar a tener que establecer ciertas medidas separatistas, a mí me preocupa eso. Yo entiendo que es el proceso y entiendo que es la necesidad. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy diciendo pues quítense las mascarillas y reúnanse y abrácense y desen, no estoy diciendo eso, pero me parece que vamos a tener que ser un poco más creativos en el sentido de cómo vamos a trabajar para que vengan un grupo a la iglesia y otros no. Y entonces ahora las iglesias grandes, no sé qué gestiones estarán haciendo, pero ciertamente van a tener más gente en sus congregaciones. Y si yo no puedo ir a mi iglesia pequeña, porque mi iglesia pequeña está limitada a recibir un cierto número de personas, pues yo me voy a otro sitio. Y a mí me parece que está a la medida de tomarle la temperatura a la gente, me parece que está a la medida de las mascarillas, y yo creo fielmente que tenemos que hablarle claro a nuestra iglesia para que la gente entienda que estamos en un proceso y que a veces o estamos todos o no estamos ninguno. Yo sé que eso es injusto y usted dirá, pues ¿cómo lo hacemos? Pero yo creo que si hay que esperar más tiempo, no entrar, no abrazar un proceso que es limitante, porque entonces lo que estamos creando es gente herida, gente que se siente relegada, gente que quisieron venir a la iglesia y no pudieron. A mí me parece que tenemos que ser un poco más creativos y, voy a decirlo, atrevidos, porque ciertamente nosotros no podemos vivir bajo el terrorismo del COVID-19. Posiblemente mañana yo pueda traer creativamente un plan que he estado trabajando en eso en estos días, que estoy orando mucho en el Señor, porque nosotros tenemos que darle paso al Espíritu Santo de Dios. Y yo no quiero ser ignorante, ni quiero que se me critique por ignorancia o porque no conozco el sistema, pero a mí me parece que tenemos que darle paso al Espíritu Santo de Dios.
el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu tome cierto control, y que el Espíritu nos dirija, y que el Espíritu Santo nos hable, y que el Espíritu Santo toque los corazones, porque a mí me daría pena quedar relegado porque no hay cabida en la iglesia, y que si es que vamos a tener espacios que hay, repito, todas estas cosas son necesarias, pero entonces, ¿qué pasa con el que no puede entrar? Y a mí eso me da mucho dolor, y no podemos dejar que el COVID-19 imponga y tenga la última palabra en la iglesia del Señor. Perdónenme, pero yo soy así. Yo entiendo que tiene que haber un momento para el Espíritu de Dios. Y miren, yo conozco de templos que tienen un parking bien extenso. No todas las iglesias tienen esa capacidad, pero hay unas que tienen un estacionamiento extenso. Vamos a que los hermanos lleguen en sus carros y se queden en sus carros, y vamos a tener una plataforma en el parque y vamos a llevar la palabra de Dios, pero así todo el mundo participa, todo el mundo puede participar. Suena ridículo, pero es una forma, y así pueden haber otras que para las iglesias pequeñas definitivamente el monitoreo, la parte tecnológica es clave y es vital. Así que cuando nosotros hablamos del rapto de la iglesia, nosotros tenemos que pensar que van a haber eventos de impacto mundial, que Israel es la higuera, que tenemos que estar pendiente a la misma y que tenemos que observar detenidamente, que tenemos que ver qué otras cosas a nivel mundial están ocurriendo y que nos impacta a todos de una forma increíble. Y vamos a ver el rol de la iglesia. La iglesia tiene que seguir siendo el atalaya y el faro que ilumine en medio de las tinieblas. La iglesia del Señor tiene que abrir los ojos. Muchas iglesias están haciendo un trabajo encomiable, maravilloso. Muchas iglesias están haciendo un trabajo tremendo, excelente en términos de la comunicación con su gente, pero me parece que la iglesia tiene que hacer más. Me parece que la iglesia tiene que seguir proveyendo alimentos al necesitado. Me parece que la iglesia tiene que estar pendiente a aquellos que sufren de los terremotos y que están sin hogares. Me parece que la iglesia tiene que hacer un programa donde sencillamente la comunidad entienda que eso es un sitio, que la iglesia no está cerrada, que la iglesia está en la calle, que la iglesia está movilizándose. Me parece que esto es un tiempo para ser agresivos espiritualmente y para demostrar que la iglesia que viene a buscar al Señor es una iglesia viva. Aleluya. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia bendecida. Es una iglesia que Dios quiere tener, de soldados del Señor y de gente de rodillas de oración y que claman al Dios del cielo. Así que mañana vamos a analizar esto de la iglesia y el rapto, y creo que va a ser la última intervención, así que por favor no se lo pierdan. Mateo 24 es claro, léalo. Lo que nosotros debemos de estar pidiendo es que estemos preparados para el rapto de la iglesia. La segunda venida ya es otro contexto, y que debemos estar sobre todas las cosas en una disposición de recibir voz de Dios, de ayudar al prójimo. No es tiempo de decir tú no eres de los míos o no te conozco. Es tiempo de que la comunidad donde está el templo sea impactada por esa iglesia que no está cerrada, sino que está viva y que está haciendo la obra del Señor, para que así podamos todos un día, aleluya, cantar
Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo ven pronto. Te dejo con eso en tu corazón, te dejo eso en tu mente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte esta transmisión y si tienen alguna pregunta, repito, háganmelo saber. Pueden hacer comentarios y escribirlos, y sobre todas las cosas oren por nosotros, oren por este ministerio y oren por Puerto Rico, por el mundo, y vamos a superar esto, lo vamos a superar, y la iglesia va a salir victoriosa y Puerto Rico va a salir victorioso y el mundo. Vamos a superar esto porque estamos tomados de la mano del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Habló para ti el hermano Pastor David Alicea, esperando que recibas bendición y que en el nombre del Señor tú puedas ser edificado para que te prepares para el rapto de la iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Te espero mañana a esta misma hora con la parte final de estos estudios de esta semana. Dios te bendiga, te quiero mucho. Gloria a Dios.